Adelante, por favor. Pues sí, muy bien, pues hermanos, este, yo estaba diciendo pues que el Padre dice aquí, que estamos viviendo el tiempo del juicio, dice, recordar cuántas veces os he dicho que la hoz de mi justicia divina incansablemente corta la mala hierba. Mi justicia toca lo mismo a la ciencia que a las religiones o los hombres de poder. Dice que nada quedará sin ser escudriñado por su mirada o pasado en mi balanza, en la balanza de nuestro Padre. Dice, desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido siempre sentenciado a morir y mi palabra tendrá que cumplirse. Dice, vos, pueblo, dice, cuando miréis en la tierra señales de acontecimientos, elevaos en oración a mí, reuníos con vuestra familia, formando un solo pensamiento y enviad vuestro espíritu o nuestros pensamientos como mensajeros de amor hacia vuestros hermanos necesitados de paz y de luz. Dice que no debemos, dice, no dudéis del poder de la oración, porque si practicando la caridad no tuvieseis fe, nada podréis dar a vuestros hermanos. Dice que el Padre dice, no os he enseñado que hasta los elementos desatados pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse. Si ellos obedecen a mi voz, ¿por qué no han de obedecer la voz de mis hijos del Señor? Cuando nosotros nos hayamos preparado, se dice que pues que uno de sus discípulos se le dijo al Padre que cuando se acabaría la tierra, y fue cuando le dijo, cuando miréis en la tierra señales de esos acontecimientos, dice, elevaos en oración a mí, dijo, pero no temáis porque no os pasará nada si estás con vosotros, con nuestro Padre. Entonces, pues a orar y a velar y a orar y prepararnos, hermanos. Pues eso es todo. Bendiciones. Muchas gracias, Ramón. Vamos con Leti Saucedo allá en Oaxaca. Adelante, Leti, por favor. Gracias, hermano José Manuel. Pues yo escogí el párrafo 25, 26 y 27, donde nos dice nuestro Padre que sed humildes, recordad que yo vuestro Dios nací en la humildad y más tarde cubrí mi cuerpo con humilde túnica, porque vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras. Vuestro reino tampoco es de este mundo. Esta vida es como un campo de batalla a donde venís a hacer méritos para penetrar después triunfantes en la tierra conquistada y recibir en ella vuestro galardón. No dejéis jamás la cruz en mitad del camino. No abandonéis vuestra misión porque sería tanto como si en una batalla arrojaseis vuestras armas huyendo cobardemente de la lucha y renunciaseis al triunfo que aguardaba a vuestro espíritu. Y yo les comentaba a mis hermanos que, pues en un principio me costaba mucho la humildad, ¿no? Porque humildad no quiere decir que voy a andar con ropas desgarradas, eso no quiere decir humildad. La humildad es saber escuchar, amar a mis hermanos, quererlos. Fíjense ustedes que en un principio cuando yo empiezo a salir a visitar los hogares, pues como todos nuestros hermanos, ¿no? Ellos no quieren participar, sino nada más quieren escuchar la palabra. Y pues yo les decía que estaba bien, que así como ellos decían. Y ya después los invito a participar, aunque sea con una corta palabra, una corta lección. Y ellos lo hacían.
pero mi humildad estaba en eso, hermanos, en estarlos escuchando, que aunque no puedan leer bien, porque no están preparados, pero lo hacen y me admiraba cómo leían tan bonito. Entonces ahí fue donde yo empecé a practicar mi humildad, porque les digo que yo antes no conocía a Leticia y ahora ya la conozco. Y cuando dice que vuestro reino tampoco es de este mundo, esta vida es como un campo de batalla, este, yo lo tomo como que voy en la vida, ¿no? Voy en la vida y se presenta esta lucha y tengo que, como decía la hermanita Elsa, ¿no? Hacer oración. Porque eso es esta vida, pues la vida es una lucha constante y tenemos que estar preparados para estar en contacto con nuestro Padre. Entonces, si no voy a estar preparada, dice, no voy a tener tampoco méritos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer méritos? Dice, para después entrar en la tierra conquistada. Entonces, pues tengo que seguir en la lucha constante en mi vida. Y me dice en el 27 que no deje mi cruz, dice jamás en mitad del camino. Y cuando me toca una lección del mundo espiritual de luz donde dice que mi cruz a lo mejor no es pesada, pero yo la hago pesada si no tengo fe. Entonces tengo que revestirme de fe para tomar mi cruz con amor, porque eso es lo que quiere nuestro Padre, ¿no? Dice, es como si yo, dice, eh, en una batalla, dice, arrojara a mis armas. Entonces, pues yo no dejo mis armas, hermanos, mi oración, mi lectura constante, estar en contacto con nuestro Padre, porque en la oración dice que podemos hacer mucho, ayudar a los demás, ¿no? Entonces, no dice, no voy a huir cobardemente, dice, en la lucha y voy a renunciar al triunfo, dice, que aguarda mi espíritu. Entonces, pues hermanos, yo no me doblego, sigo adelante porque esa es la lucha que tengo en este tiempo, ¿no? Ya no tengo hijos, aquí me veo a preocupar, ya no tengo el esposo, ya no existe este hombre en mi vida. Entonces tengo que vivir en esa constante lucha, pero a veces hasta conmigo misma, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues muchas de las veces no es que no me ocupe de las cuestiones de Dios, sino que tengo que aferrarme a seguir adelante. Tengo que hacerlo por mí, porque esa es mi lucha, seguir adelante por mí, porque dice que es el triunfo de mi espíritu. Entonces, pues no voy a tirar mi cruz y sigo adelante, hermanos. Es lo que yo les puedo entregar. Gracias por escucharme. Bendiciones para todos. Muy bien, pues muchas gracias, Leti. Tal vez este tema se subdivida en dos partes, pero vamos a tratar de hacerlo de una sola edición porque nos está fallando el internet y nos dio un corte por ahí generalizado, pero ya estamos nuevamente aquí en la acción del análisis. Pues bien, nuestros hermanos Ramón, Leti y María Elsa, pues en virtud y en conocimiento de la enseñanza han aportado su análisis. Voy a aportar yo el mío. Y bueno, en esta enseñanza número 39, el padre habla
que desde el principio de la humanidad el pecado ha sido sentenciado a morir y su palabra tendrá que cumplirse. Desde la primera era, a través del hombre primitivo, falto de evolución y conocimiento, cómo equilibrar el espíritu, que el alma es el que le concede la manifestación de él a través de la materia, empezamos a cometer como humanidad infinidad de errores, ¿no? Pecado tras pecado, y el pecado es la imperfección de los acontecimientos que celebra el hombre a través de ese gran don que nos dio, que es el libre albedrío. La inteligencia estaba nublada, la voluntad quebrantada hacia lo espiritual. Éramos meramente instintivos, pero no todos, porque de ahí surgió el Israel espiritual, para enseñar a toda esa comunidad de seres primitivos, precisamente los envió a encarnar este mundo, a tomar experiencia como espíritus encarnados y a enseñar que desde un inicio dice que Él es la paz que desciende hacia nosotros a través del conocimiento, como dice Leti, ella sabe quién es Leti, sabe sus tres naturalezas, sabe sus potencias, sabe sus virtudes, potencializa sus dones para poder manifestarse a través de su personalidad y su ego, desarrollado por el cuerpo y el conocimiento de su mente, y empezar a desarrollar la oración. La oración no simplemente es una plegaria y el estar constantemente tocándonos el pecho o rezando maquinalmente. La oración inicia desde el conocimiento de uno mismo a través de la práctica de las virtudes. Empieza la vibración del espíritu a través de la caridad y de la fe con conocimiento y elevar esas plegarias a través de la potencia, virtud, don y facultad y atributo que es el amor. Cuando uno conoce eso, entonces cuando llega la paz que desciende hacia nosotros, porque estamos en un plano descendente. Por eso dice, yo soy la paz que desciende hacia vosotros. Vamos en vías de elevación a esas altas esferas de espiritualidad. Y aún a pesar de esas tres eras donde el Padre se manifestó a través de aquel que le llamaron Jehová, a manifestarnos la ley que conduce por nuestra raciedad, después de evolucionar miles de años, vino a través de Jesús a manifestarnos dentro del mismo espiritualismo que es de todos los tiempos, a manifestarnos el amor que eleva y ahora como Espíritu Santo la sabiduría que nos va a perfeccionar. Pero dice, desciendo a este mundo y solo contemplo caos. Ha habido evolución intelectual, sabemos leer, sabemos de ciencias, sabemos, estamos desarrollando la cultura, las artes y los deportes, pero ¿qué hay de lo espiritual? Sabemos velar y orar, sabemos velar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras acciones y aún más por nuestras sensaciones. Sabemos orar dentro de la vibración del amor, de la fe, de la caridad, de la bondad y de la virtud. Ahí es donde empieza la oración para que se pueda dar la petición, la intercesión, la adoración y la contemplación, que es cuando empieza a contemplar el espíritu a través de la carne. Pero aún así el Padre generoso, a través de ese árbol tan hermoso, porque lo representa como un árbol que daba
es el tronco vigoroso del conocimiento, que es la ciencia, que el Padre inspira al hombre a través del mismo hombre o a través de espíritus elevados, inspira al hombre porque rige su creación a través de aquellos grandes espíritus que están fundidos con él en su divinidad, rige su creación e inspira la ciencia, pero ¿cómo ha cultivado ese árbol el hombre? Ya lo dijo María Elsa, hemos creado guerras, infanticidios, latrocinios, imperfección, maldad. Pero dice, pues, ese fruto amargo que te ha dado el cultivar mal el árbol de la ciencia sin espiritualidad, yo vengo a darte el agua cristalina que es la palabra, la enseñanza, para que a través de la enseñanza para los hombres de ciencia, imaginemos a los científicos, a los gobernantes, a los docentes, a los maestros, todos los que tienen en dirección del mundo y nosotros coparticipando con ellos dentro de un conocimiento espiritual en el amor y en la virtud, ¿qué humanidad sería? Pues eso es lo que quiere el Padre. Y esa agua viene para que se riegue y veamos qué diferentes van a ser los frutos que ese mismo árbol puede producir. El secreto para cultivar el árbol de la ciencia, dice, es el amor, el obedecer a la conciencia. Pero este árbol tiene que ser azotado por fuertes huracanes, lo que estamos viendo ahora actualmente, lo que el mismo hombre ha desorganizado, desorientado, desarticulado y desarmonizado dentro de los elementos y los reinos, para que esos frutos caigan de maldad y quede limpio el árbol. Esa es la hoz de su justicia, no es venganza, no es coraje, no es resentimiento, no es rencor, no es condenación, porque dice el Padre que esos sentimientos son meramente humanos. A él no le corresponden esos sentimientos. Por eso estamos viviendo el tiempo del juicio, porque el tiempo ha llegado. Todo tiene un límite, aún el libre albedrío. Y la voz de su justicia divina, de la manera en que lo estamos entendiendo, incansablemente cortará la mala hierba. Aquel que esté bien, dando buenos frutos, que no se preocupe y siga trabajando. Por eso, desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido sentenciado a morir y su palabra tendrá que cumplirse. La oración es una gracia que ha entregado al hombre para que le sirva de escala para elevarse. ¿Qué es lo que genera el hombre a través de sus pensamientos y sentimientos en su mayor parte? Y vamos nuevamente con los hombres que dirigen la sociedad en los núcleos familiares, padres, científicos, gobernantes, médicos, pensamientos y sentimientos materializados. Se pierde la humildad, se enaltece la soberbia, prevalece el orgullo por la competencia y se manifiesta el egoísmo. Pues eso es lo que nos domina a todos. En lugar de elevarnos, descendemos o nos estancamos espiritualmente, porque es el espíritu el que se manifiesta a través de este mundo queriendo elevarse a través del conocimiento y la experiencia, pero no hay quien lo enseñe tan sencillamente como lo hace ahora el Padre. Por eso dice que la oración es una gracia que ha entregado para que el hombre le sirva de escala para elevarse. ¿Cuál es la escala? La virtud. El comportamiento para la mujer en María, porque dice el Padre en su enseñanza. Si por María descendí, que esa escala fue escala de descenso a este mundo, por María también que esa escala de ascenso tendréis que puedes ascender. ¿Y quién fue María? Una mujer virtuosamente hermosa.
que aprovechó todas sus potencias y dones para no solamente sobrellevar el dolor de ver a un hijo que aunque ya sabía su misión en las condiciones en que vio y soportar el peso de esos 12 apóstoles que le dieron la difusión a la enseñanza, aunque después se volvió a manipular. Pues la oración empieza por la práctica de las virtudes para que las cuatro potencias de las mismas se den, elevados, contritos y arrepentidos por nuestros errores, podemos elevar esa vibración de amor hacia el Padre, respaldada con los méritos de la caridad, de la verdadera caridad, porque dice, da de beber al sediento, de comer al hambriento. No pienses si en tu mesa hay pan o no. Lo hacemos. Entonces ahí está la escala, que sirve para elevarse y arma para defenderse. ¿De qué? De los elementos. Cuando estemos vibrando en el amor, cuando estemos practicando la caridad, cuando tengamos una fe inquebrantable, una voluntad de la misma manera, cuando nuestras potencias estén desarrolladas y las virtudes practicadas, vamos a tener la capacidad de que los elementos por nuestra nobleza y nuestra espiritualidad se apaciguen. Por eso es arma para defenderse, de libro para instruirse, porque esa misma humildad que se genera a través, muchas veces vemos que algunos ni leer saben, pero pueden ser más espirituales que nosotros porque son caritativos. No es el intelecto el que nos va a salvar, sino la razón y la inteligencia de no cometer actos aberrantes que nos hagan descender en nuestras pasiones bajas, de las que estamos mencionando. Esa es la instrucción que hace el Padre, y de bálsamo para ungirse y sanar todo mal. Noble, humilde, caritativo, amoroso, tierno, bondadoso y manso son los elementos que se tienen que surgir en aquel que quiere impartir sanación y se pueda manifestar de tal manera el Padre. Queda entendida de cierta manera la oración, pero dice, la verdadera oración ha desaparecido de la tierra. Aunque veamos en sinagogas, en templos, en recintos, en logias, en donde veamos, vemos que simplemente se ora con la mente. Y no quiero generalizar porque he conocido gente muy virtuosa, muy virtuosa. Y ahí es donde me veo yo y me sigo viendo a través de esa gente virtuosa que conocí, el ejemplo y el camino que me enseñaron. Y es cuando digo que no estoy llorando, que cuando intento hacerlo, en vez de hablarle al Padre con el Espíritu, lo hacemos con palabras vanas, con ritos, con artificios, ceremonias. No, son las virtudes. Y son prácticas que no nos enseñó Jesús, dice el Padre. Es menester que vuelva a la verdadera oración entre los hombres, y yo soy quien nuevamente viene a enseñártelo. Bendito el que inspirado en su amor hacia los demás, a quien le sirve te va a servir de peldaño en tu elevación hacia el Padre. Porque cuando abras tus ojos para contemplarte a ti mismo, te verás cerca del Padre, lo augura y lo promete. Amaos los unos a los otros. El amor espiritual no puede tener preferencias. No escojas a quién debes amar. Amad a todos sin distinción, pobres, ricos, enfermos, sanos, todos y a todo. El amor que nos enseña está más allá del amor por los nuestros. El amor a la patria y a nosotros mismos. Y ahí es donde debemos de ir a nuestra conciencia, que es nuestra compañera, y meditar profundamente si realmente
amamos más allá del amor de los nuestros y si los amamos de la misma manera que a los nuestros, si te hemos perdonado, que si amamos a la patria, pero realmente a quien amamos nosotros es a nosotros mismos. Y es bueno, pero no con vanidad, sino con humildad. Dice, a veces tememos ser útiles para la obra pensando que somos pobres materialmente y no podemos dar dinero, abastecimiento en productos comestibles, vestido, no. Dice, espiritualízate y no necesitarás de los bienes de la tierra para poder hacer el bien a tus semejantes. Lo puedes hacer a través de la oración. Ese es el trabajo espiritual. A través de ese gran don que el Padre nos concedió del desprendimiento del Espíritu, en el desarrollo espiritual e ir ungir un enfermo, consolar a una viuda, a un huérfano, revestirlo, abrazarlo con amor, si no es en presencia en espíritu. Esa es la oración que llega a través de los dones. Por eso dice, ved cómo entre este pueblo de menesterosos hay humildes, y esos los he entresacado como labriegos, y los he convertido en consejeros, en doctores, en confidentes de los que sufren, y que a ellos se acercan y a ellos se acercan en demanda de paz. De su amor ha brotado inagotablemente el bálsamo de curación. ¿Lo ven? Ha surgido la palabra de luz que orienta, porque ya es un puente espiritualizado del Padre, ya es un verdadero puente, ya la comunicación de espíritu a espíritu se ha establecido. ¿Y qué es lo que creían llevar en su corazón estos labriegos antes de que yo les descubriera su herencia? Nada, se sentían pares, incapaces de practicar la caridad y de conducirse por sí mismos. Siempre hemos querido que Dios haga todo por nosotros. Y no, tenemos el libre albedrío, tenemos la conciencia, tenemos la voluntad, tenemos la razón, la inteligencia, el amor, las virtudes para ir caminando. Cuando hay amor en vuestro espíritu y lo hagáis sentir a vuestros semejantes, entonces veréis realizarse los prodigios. Y ahí está la muestra del maestro de maestros, que tan solo por su vibración con una mirada, con una caricia, con un ósculo, o aun con tocar su misma túnica, sanaba aquel que tenía fe, porque se contagiaba de esa vibración. ¿Y qué les decía después de sanarlos? Id y no pequéis más. Vibrar como ha sentido que vibro yo. Por eso la humildad nos la recuerda nuestro Dios. La humildad no fue el atuendo con que cubrió a Jesús y que lo tomó espiritualmente como su única túnica. Y pregunta, ¿por qué vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras? Vuestro reino no es este mundo, recordarlo. Esta vida es como un campo de batalla, a donde venís a hacer méritos, para penetrar después triunfantes en la tierra conquistada y recibir en ella vuestro galardón. A veces nos cansan las pruebas, a veces queremos dejar la cruz que es la vida, porque nos pesa mucho la mitad del camino. A veces queremos abandonar nuestra misión porque es sencillo, pero no fácil por este materialismo que tanto pesa, por estos patrones de conducta que los traemos tan arraigados a través de los sentidos, a través del ego, y queremos huir cobardemente de la lucha y renunciar al triunfo que nos aguarda a nuestro espíritu, porque el Padre dice que vamos a triunfar. Nosotros está no alargar el camino.
Por eso, hablando del camino, dice, yo soy el camino perfecto. En mi paso por la tierra os legué con mi ejemplo. El libro de la vida verdadera con cuyas enseñanzas aprenderéis a luchar para vencer en todas las batallas, sea quien lo está haciendo presente. Dice, mi espada de amor luchó sin tregua contra el mal y la ignorancia de la humanidad. Mis armas no fueron homicidas. Yo no te traje la muerte, lo que te traje es la vida eterna. Mi mansedumbre exasperaba y confundía a los que me atacaban por amoroso. Mi amoroso perdón vencía la dureza de su corazón y mi muerte en cuanto hombre les resucitó a la vida de la gracia a esos malvados. ¿No recordáis que el Mesías prometido había sido anunciado como un guerrero invencible? ¿Lo ven? Mansedumbre, humildad, caridad, amor. Él estaba en plena oración, y lo dice en su enseñanza, en un acontecimiento fuerte, con un segundo que eleves tu oración, tu petición, por un accidente, algún peligro, se concede porque estás dentro de la oración. 5 minutos de plegaria, de petición e intercesión, pero toda una vida de perseverancia, dice el Padre. Pero ¿qué pasa? Nos ha invadido el odio, el orgullo, y mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos lo que van a hacer es extinguirse y en los corazones no habrá paz. No se puede combatir el mal con el mal, sino con la virtud, porque el hombre en su orgullosa carrera en la ciencia que está desarrollando, lo que está haciendo es desafiando sus leyes, su ley, la ley de la gravedad, todas las leyes que conocemos. ¿Y qué estamos viendo? Caos, azote de los elementos. Y nosotros mismos lo estamos provocando. Y vamos a encontrar a ese inexorable maestro como juez, porque en su justicia no vamos a morir, pero sí vamos a sufrir intensamente en este cuerpo, en esta humanidad, lo que nosotros estamos desencadenando. Guerras, elementos desatados, odios, orgullo. Y hasta aquí fue donde llega la enseñanza. Por eso la oración debe ser fortalecida con la caridad y la fe y las virtudes. El precepto único que nos encomienda y en el que se condensa todas las enseñanzas es el amor de los unos a los otros. Vencernos, he ahí el reto. Conocernos, he ahí el reto. Practicar verdaderamente la caridad, he ahí el reto. Y las virtudes a través del sacrificio, no de lo que nos crió el Padre, porque Él nos dio precisamente este cuerpo para el espíritu a través del alma, para gozarnos de su creación y amarnos, y hemos hecho todo lo contrario. Así que pues muchas gracias por escucharme también y vamos a despedirnos con la plegaria de María Elsa. Nos escuchamos el próximo martes con la segunda parte que nuestra misma hermana nos tiene preparada a través de esta enseñanza 39. Muchas gracias nuevamente por tu trabajo, María Elsa, y vamos a despedirnos. Adelante, por favor, línea abierta. Gracias, hermano. Pues le damos gracias a nuestro Padre por haber permitido que nos reunimos en esta tarde, noche, para analizar esta enseñanza tan maravillosa, tan llena de sus profecías, de sus lecciones, pero principalmente de su amor, donde nos dice que nos da esa hermosa gracia, ese gran regalo que es la oración. Y no olvidemos, hermanitos,
ese es el arma poderosa que nos hará salir adelante en esta vida. Entonces, pues yo los invito a que sigamos haciendo oración, la oración diaria, que no nos soltemos de su mano, de nuestro Padre, que le pidamos siempre, que le agradezcamos siempre. Hay tanto que hacer, tantas cosas que tenemos que hacer en esta vida terrenal que nos ha concedido en esta encarnación. Somos afortunados, dichosos de tener ahorita esta gran revelación. Muchos de nuestros hermanos la desconocen. Muchos hermanos no creen en Dios. Muchos hermanos, como nos lo dice esta enseñanza, han olvidado cómo se oran de manera imperfecta. Entonces, pues a través de nosotros, de oración o de nuestros hermanos que nos encontremos en nuestro camino, les vayamos enseñando poco a poco mucho de lo que el Padre nos ha dado, que los sentemos a nuestra mesa, a esta mesa que nos ha puesto el Padre, no nada más a nosotros, trinitarios, marianos, sino que invitemos a todo ser encarnado y desencarnado a que se siente en esta mesa y compartamos con él este bendito pan, esta bendita enseñanza. Que así sea. Buenas noches, hermanitos.